con nosotros. Bienvenido, doctor. Le decía a los amigos televidentes al inicio del programa, doctor, que o les preguntaba, nos preguntaba a todos si hay que temer o no a la anestesia. Porque comúnmente la gente siente como algo de miedo cuando se va a someter a una intervención quirúrgica sobre cosas como despertarse en medio de la operación y tener inmovilidad y no poder decir que estás sintiendo lo que te están haciendo, o por otro lado, bueno, que la anestesia tenga algún efecto secundario delicado en el organismo y que eso pueda dejar a la persona afectada. Hay gente que ha quedado incluso sin capacidad de moverse de nuevo, etcétera, con ciertos daños. Bienvenido, y quisiera darle la palabra para aclarar esto en primer término. Muchas gracias por tu invitación a tu programa. Y bueno, efectivamente el miedo a la anestesia ha sido algo pues tradicional y durante muchos años se ha tenido un profundo miedo a los procedimientos anestésicos. Lo que tú dices, me despertaré, no me despertaré, recordaré, sentiré algo durante la operación. Esos son temores que habitualmente la gente tiene, y cuando son padres con respecto a sus hijos, pues la situación es peor, el miedo es mayor. Le ocurrirá algo a mi hijo si va a ser intervenido, si le van a hacer algún procedimiento menor y necesita de anestesia, pues eso genera un profundo miedo en la gente. Sin embargo, hay que aclarar que dado el avance tecnológico, los nuevos medicamentos, que son medicamentos que son capaces de producir muy pocos efectos colaterales, pues todo eso ha disminuido significativamente. Yo siempre les explico, especialmente a los padres de niños que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico que requiere anestesia o que requiere sedación, que bueno, que la posibilidad de que ocurra algo durante un procedimiento anestésico es muchísimo menor a la de tener un accidente de tránsito o a la de tener algún evento adverso yendo un fin de semana a la playa o una semana. Es una posibilidad muy pequeña. Es muy remota. La verdad es que los estudios actuales lo ubican en el orden de 1 en 50.000 a 1 en 200.000 casos de anestesia. Existen eventos adversos fatales. ¿Cuáles podrían ser esos eventos adversos? Bueno, en esos casos muy puntuales. En esos casos muy puntuales, que pierda el oxígeno de la sangre el paciente por alguna razón de tipo respiratoria, por dificultades en lo que llamamos nosotros el manejo de la vía aérea, arritmias, son cosas que pudieran ocasionar pues lesiones importantes, paro cardiorrespiratorio, lesión neurológica importante, pero afortunadamente son casos muy remotos. Estaba leyendo en la nota previa que nos hicieron llegar ustedes que existen ahora una suerte de aparato o algo que se ha inventado a través de, bueno, el hombre siempre tratando de mejorar la calidad, su propia calidad de vida, que permiten medir si la persona está consciente, si lo que le pregunto es que si se llegara a despertar, porque uno ha leído cantidad de artículos quizás en revistas, la gente que no debe estar recordando quizás eso, ¿no? O la película, ¿no? Donde, wow, se despertó y sentía como le estaban cauterizando la úlcera del estómago, por ejemplo. Yo leí un artículo así. Pero se puede medir, se puede saber si la persona está sintiendo. Efectivamente, existe la posibilidad en este momento de evaluar el nivel de la conciencia de un paciente cuando está bajo anestesia, o sea, cuando está sometiéndose a un procedimiento. Existen equipos que miden ondas cerebrales y son capaces de determinar cuál es el nivel de conciencia de un determinado paciente. Porque ¿qué pasa? A veces tú quieres disminuir la posibilidad de que, quieres que el paciente egrese rápido, que el paciente pues despierte rápido, entonces a veces pues puedes tener algunos errores en el suministro de agentes anestésicos, pero estos equipos pues permiten que el paciente tenga no existe a nivel de la conciencia. ¿Qué son estos equipos, doctor? Son equipos que analizan ondas cerebrales como el electroencefalograma, pero llevados al área quirúrgica. Son capaces de determinar la presencia de ondas encefalográficas, capaces de decirte que el paciente pues no está sintiendo ningún tipo no está consciente con respecto al procedimiento que está ¿Cuándo haciendo. es recomendable utilizar esos equipos? Se lo pregunto porque quizás no en todas las intervenciones es necesario que el paciente lo requiera. Este equipo es novedoso, ¿okay? Y algunos centros del país no lo tienen aún. Sin embargo, pues se está promoviendo que todos los centros hospitalarios pues cuenten con este tipo de equipo, que es el monitor BIS, el monitor de ondas electroencefalográficas que nos hablen del nivel de profundidad anestésica. De cualquier modo, el especialista en esta materia debería saber y debería conocer qué parámetros deben... signos clínicos, porque definitivamente es importante alertar que no todos los
los centros existen estos equipos que son capaces de medir el nivel de la profundidad. Claro, todos son parte de la innovación. Son parte de la que hay en innovación, materia de parte anestesiología. de la seguridad. Sin embargo, hay una serie de signos clínicos que observa el anestesiólogo cuando está en su procedimiento que son capaces de informarle que exista superficialidad anestésica. Entonces, en esos casos, él tomará las medidas adecuadas, profundizará, pondrá más agentes anestésicos, ¿okay? De tal manera de evitar que estas cosas ocurran. Afortunadamente, son pocas las veces que ocurre esto. Eso también es importante destacar. Sin embargo, imaginamos que hay distintos tipos de pacientes. No todo el mundo quizás tiene la misma capacidad de asimilar, y de hecho es así, de asimilar los medicamentos. Sí. ¿Qué consideraciones se toman para precalificar un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica y requiere el uso de anestesia? Lo importante es la evaluación previa del paciente. O sea, lo que tú dices, no es lo mismo un paciente de 20 años sano que va a ser sometido a un procedimiento como la exodoncia de las cordales y requiere una sedación, a un paciente adulto que va a ser sometido, a un paciente adulto mayor que va a ser sometido a una intervención por una lesión en su estómago y hay que hacer una gastrectomía, ni un paciente anciano que va a ser sometido a una cirugía de reemplazo articular de cadera porque se cayó y tuvo una fractura de la cadera definitivamente, que son condiciones fisiológicas diferentes y que es importante que el anestesiólogo las conozca y ejecute las acciones y las técnicas adecuadas para cada uno de estos grupos. Dosificación de drogas, tipo de agentes anestésicos, ¿okay? Cuidados tras y postoperatorios que en algunas oportunidades pues suelen ser diferentes. El tema de la dosificación quizás es otro de los miedos que tiene la gente, Sí. cuando por mala praxis ha ocurrido que las personas resultan afectadas Sí. y tienen pues lesiones que las van a acompañar para toda su vida. Yo no sé si el término lesiones está correcto, Sí. pero personas que de repente tienen problemas con la columna, que no se pueden mover, que quedan como inmovilizados. Entiendo que la dosificación allí juega un papel La fundamental. dosificación y la técnica y la experiencia del anestesiólogo. Es importante, por eso nosotros desde la Sociedad Venezolana de Anestesiología estamos promoviendo las prácticas seguras. Las prácticas seguras consisten en tomar una serie de procedimientos, de técnicas que garantizan la disminución de estos eventos adversos. Ustedes están convocando a las cuartas jornadas de anestesiología. Eso va a tener lugar el 18 de abril en el Centro Médico Central de la Trinidad. Y había un tema, nos quedan pocos minutos, pero hay otro tema importante, que es la salud del anestesiólogo. Ese es un tema nuevo que nosotros en el que quizás no habíamos pensado. ¿En qué consiste esto que ustedes ahora toman en cuenta de la salud del anestesiólogo? ¿En qué se puede ver afectado el médico que usa estos tratamientos? Bueno, mira, son complicaciones propias, es el riesgo profesional por ejercer una determinada actividad. También el anestesiólogo, pues, está sometido a una serie de situaciones en su ambiente de trabajo que pueden ocasionar que se enferme. ¿Okay? Por ejemplo, los agentes anestésicos que él suministra son agentes inhalatorios. Estos agentes inhalatorios pues pueden afectar su salud, pueden afectar la salud del personal que trabaja en ese entorno. Personal de enfermería, cirujanos, pueden estar sometidos a este tipo de agentes. Claro, recordándole a los televidentes que la anestesia no solamente se coloca por vía venosa, sino también... La más famosa de todas, la que la gente conoce, claro, pues son los agentes anestésicos inhalatorios. El segundo de los riesgos, radiaciones ionizantes, las radiaciones con láser, el ruido dentro del quirófano también, algunas intervenciones se acompañan de ruido por el taladro, este tipo de actividades. La posibilidad de riesgo biológico que te pulles con alguna aguja contaminada, con alguna aguja y te puedas infectarte. Esos son una serie de riesgos que acompañan al profesional de la anestesiología. También existe, dada la carga laboral de tantas horas de trabajo, pues también esto se acompaña de horas de monitoreo, o sea, son horas en las que tú tienes que estar pendiente de un monitor, evaluando a un paciente de forma continua, pues genera estrés laboral, y este estrés laboral también se traduce pues en situaciones psicológicas adversas para la depresión. Ahí, bueno, no nos queda mucho tiempo para hablar de eso, pero recuerdo que el papel del anestesiólogo es fundamental, y cuando no hay un anestesiólogo en la maternidad, en una clínica, pero sobre todo en la red de salud pública, es gravísimo, porque muchas veces, por los bajos sueldos que perciben, no sé si esto va a ser tocado allí o ustedes no han considerado. Parte también de la actividad. ¿Cuál es la situación de los anestesiólogos en este momento en la salud pública? Una cosa así de 4 líneas, otra porque nos queda poco tiempo. Bueno, no solo a nivel nacional, a nivel internacional hay un déficit